Tardes. Saludamos a todos los que nos escuchan en los distintos países. Gracias por el apoyo que ustedes han tenido para el sostenimiento de la obra de Dios. Que Dios los bendiga. Muy bien. Tema de hoy: tu última oportunidad. Suena un poco fuerte, ¿no? Vamos a un versículo, 2 de Samuel 6:33. Tu última oportunidad. Vamos a descubrir por qué tu última oportunidad. Dice 2 de Samuel 6:23 lo siguiente: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y aquí estamos hablando en el caso de una mujer estéril que no pudo reproducirse, murió estéril, nunca tuvo hijos. En la cultura hebrea, la esterilidad era catalogada como una gran afrenta. Tenía distintos matices de cómo la cultura judía concebía lo que llamamos esterilidad. Para unos era un agravio, para otros era consecuencia de sus pecados. O sea, había distintos matices en los cuales ellos podían interpretar la razón de la esterilidad, no solo de un cuerpo humano, de un hombre o de una mujer, sino también de sus tierras, porque la tierra también se puede volver estéril. Un árbol no produce fruto, etcétera. Por ejemplo, Raquel, esposa de Jacob, en Génesis 31, le dice: dame hijos o me muero. O sea, era algo sumamente vergonzoso para una mujer en Israel ser estéril. Dame hijos o me muero, le dijo. Tenemos un caso en el Nuevo Testamento de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era estéril, y Dios le concede tener hijos, le sana su esterilidad. Y en Lucas 1:25 dice lo siguiente: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó, fue ya su momento, su tiempo, su voluntad, quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí está diciendo que la esterilidad para ella, para Elizabeth, era una afrenta, era una vergüenza. Algo había pasado en su vida, había alguna razón de su esterilidad. En nuestros tiempos, la esterilidad solamente se reduce a lo físico, a los problemas físicos que podamos tener. Pero en el concepto judío iba muchísimo más allá que el mero tema físico. Ellos lo asociaban con lo espiritual. En Génesis 16:2, allí la esterilidad está asociada a un castigo, a una disciplina de parte de Dios, o consecuencias del pecado. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, ¿se acuerdan? Dios después le concedió a Isaac. Pero miren lo que dijo en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, Sarai está diciendo que Dios, por alguna razón que ella dilucidaba ahí, que entre la duda y el acertar o el porqué de su esterilidad, pero ella se lo atribuyó a Dios. O sea, Dios está haciendo algo conmigo, o yo hice algo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahora, en la cultura judía, Dios, que se fue formando a través de los siglos, la fecundidad, desde el punto de vista espiritual y de Dios, la fecundidad, o sea, el reproducirse, el multiplicarse, era el resultado de la obediencia a Dios. Entonces está muy ligada la fecundidad a la obediencia. La esterilidad está relacionada con la desobediencia. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Le dice
Moisés de parte de Dios al pueblo: guarda por tanto los mandamientos, guárdalos, o sea, obedécelos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Obedécelos. Y por haber oído esos decretos y haberlos guardado, guardado es obedecer, por haberlos guardado, por haberlos obedecido y puesto por obra los mandamientos, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Síganme con atención. Y te amará el Señor, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de ¿qué? De tu vientre, o sea, fecundidad, no esterilidad. El fruto de tu tierra, también hay tierra estéril, tierra fructífera. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas también. Se enferman los animales y pueden estar estériles. Y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró tus padres que te daría. Bendito serás entre todo, más que todos los pueblos. No habrá en ti, lean con atención, no habrá en ti, si obedeces, si haces mis estatutos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Entonces vemos aquí claramente que la obediencia está ligada a la fecundidad. Pero lo contrario, el antítesis de esto es que si desobedeces, va a haber esterilidad, no va a haber fructificación. No solo no poder tener hijos, eso es en el aspecto físico, sino también hay un aspecto de las cosas que te rodean, tu tierra, tus animales, pero también tiene una connotación netamente espiritual, que es la que en sí la Biblia enfatiza. Israel, como el pueblo escogido de Dios, resulta que cuando le daba la espalda a Dios, hacía caso omiso de sus mandamientos y estatutos, algo sucedía en ellos. No solo dejaban de procrear bebés, sino los ganados no se multiplicaban, las cosechas eran muy pobres, había entonces esterilidad. Fíjense que en tiempos de Jesús la mayoría de los judíos de su tiempo se habían vuelto duros de corazón. Con sus labios lo alababan, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se habían vuelto desobedientes, incrédulos. Como consecuencia de eso, la esterilidad, el estancamiento los abrazó. Espiritualmente estaban en una condición de esterilidad espantosa. Ahora bien, en las Escrituras, en la Biblia, cuando leemos que se menciona la higuera, siempre en la Biblia, de manera simbólica, se refiere a Israel. O sea, tenemos una higuera literal, pero Dios siempre se dirigió a ella, a este árbol, como representación de Israel, lo mismo que una viña, ¿sí? Lo mismo que otros elementos de la naturaleza representan a Israel. En el caso de la higuera, así era. Hay un pasaje donde Jesús va a ver una higuera a buscar higos, pero en realidad su motivación de Jesús al acercarse a esa higuera era mostrarles a los judíos de su tiempo que la higuera de Dios, Israel, no tenía fruto. Vamos a esa historia que fue literal. Vamos a Marcos capítulo 11 versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, o sea, Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Lean con mucha atención. Una higuera que tenía hojas. Pues todas tienen hojas, pero ¿por qué las menciona? Vamos adelante. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, o sea, higos.
Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Y Marcos enfatiza y dice, pues no era tiempo de higos. Ahora, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue a buscar higos? Porque no era la intención literal de comerse un higo, sino era la intención de él de mostrarle a Israel cómo estaba, como higuera. Ahora, él usó este evento para darles una enseñanza netamente espiritual a la gente de su tiempo. Y obviamente esa lección que les dio a los judíos de su tiempo también nos incluye a nosotros. ¿Sí? Muy bien. La higuera que vio Jesús a lo lejos, ese tipo de higuera, porque hay varios tipos de higuera, esa higuera daba frutos después de 3 años de plantada. O sea, la plantaban, iba creciendo y a los 3 años ya daba fruto. Y ese tipo de higuera tenía la característica que daba frutos 2 veces al año. Es decir, 2 veces al año daba abundancia de fruto, de higos. Esto es importante mencionarlo. Ahora, este tipo de higuera que menciona aquí la Escritura tenía la característica de que primero daba los higos y luego salían las hojas. Normalmente si yo veo un guayabo, un naranjo, están las hojas, ¿no? Después florea y luego ya se forman las naranjas. No, en el caso de la higuera, de este tipo de higuera, primero, esa es una característica. Por eso Jesús tomó la higuera como símbolo del creyente, ¿sí? Del pueblo de Dios. Primero salían los higos y luego salían las hojas. Cuando Jesús vio las hojas, o cuando alguien veía las hojas, por lógica entendía que había higos, porque repito, primero salían los higos. Entonces si alguien veía una higuera hacia lo lejos, tiene higos. Ok. Jesús vio de lejos que la higuera estaba llena de hojas. Eso fue lo que vio a lo lejos, hojas. Pero cuando se acercó a la higuera, dice la Escritura que no había higos. ¿Qué sucedió aquí? La higuera solo estaba aparentando por las hojas que tenía fruto, pero en realidad no tenía fruto, solo tenía hojas. Ahora, el evangelista dice en el texto que no era tiempo de higos, que no era tiempo de estos frutos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué pasó allí? A ver, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue a buscar higos? Repito, él quería darles una enseñanza espiritual. Entonces lo que sucedió fue que esta higuera que estaba llena de hojas solamente daba la impresión por las hojas de tener fruto, pero en realidad no tenía nada. Exactamente ese era el Israel del tiempo de Jesús. Muchas hojas, mucha religiosidad, pero nada de fruto. Mucha apariencia de espiritualidad, muchos rituales, ceremonias, guardar fiestas, pero nada de obediencia. La obediencia es un fruto del carácter, es un fruto de Dios. Mucho conocimiento de las Escrituras, iban rigurosamente a las sinagogas a explicar, muchos eran eruditos en la Torá, la palabra de Dios, mucho conocimiento de las Escrituras, pero nada de fruto. Muchas hojas, pero no había fruto. Muchos oían, pero no hacían, pero sí aparentaban ser del pueblo de Dios. Exactamente es lo mismo que sucede con muchos cristianos en las iglesias de hoy. Mucha religiosidad, mucha apariencia de espiritualidad. Gloria a Dios, sabemos manejar un lenguaje, a Dios sea la gloria, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien, amén. O sea, mucha apariencia, muchas hojas, pero sin fruto.
Mucha profesión, yo soy cristiano, gloria a Dios, pero nada de fruto, pura apariencia, mucho ritualismo, poca obediencia a la palabra de Dios, o casi nada, o nada en algunos casos. Mucho conocimiento de las Escrituras. Yo conozco gente que conoce la Biblia impresionante y digo, ay, wow, está bueno como para ser maestro. Pero luego ya, cuando el Señor viene a tomar fruto, o alguien quiere tomar fruto espiritual, higos, se encuentra con que no tiene un carácter, ahora sí que como decían los de antes, de 1000 demonios, ¿verdad? Todavía maldice, pero conoce la Biblia, es un amargado, siempre está criticando, o sea, mucha apariencia. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo la metáfora? Pero no hay fruto, ¿sí? Muchas actividades dentro de la iglesia, que concierto acá, que conferencias de allá, uy, qué tremendo, qué bonito. Muchas cosas de esas aparentan espiritualidad, sin embargo, hay muy poco fruto y en algunos casos nada de fruto en las vidas de los cristianos. De lejos nos vemos verdes y frondosos. Ahora sí que de lejecitos pues se ve bien todo. Pero resulta que entonces Jesús, así como se acercó a aquella higuera que la vio frondosa, llena de hojas, buscando fruto, se acerca a ti, a mí, que nos vemos frondosos y espectaculares, así como wow, qué cristianazo y todo ese asunto. Busca fruto en nuestra vida y no lo encuentra. Decimos que somos cristianos, profesamos, aparentamos o decimos, manejamos el lenguaje, pero vivimos llenos de amargura, de enojo. Seguimos difamando a las personas, seguimos calumniándolas. No tenemos el mínimo remordimiento cuando escribimos en el Facebook todas las barbaridades que se nos ocurren respecto a otra persona. Hay el mínimo sentido de arrepentimiento por difamar, por calumniar, por agredir. Pero estamos llenos de hojas de higuera. Aparentamos nada más. Jesús busca fruto. Cuando hablamos de fruto, Pablo relaciona el fruto con, de un fruto, un mango, una naranja, qué sé yo, la metáfora es fruto espiritual. Y Pablo dice a los Gálatas que el fruto del Espíritu, o sea, que produce en un cristiano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, acciones buenas, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Noten que todos esos frutos están relacionados con carácter, todos, aludiendo al carácter de Cristo que se va formando cada día en nosotros. Pero Jesús busca fruto. Lo trágico de esto es que muchas veces se encuentra muy poco fruto y en otras ocasiones de ese poco y malo. Y ya el extremo es no encontrar nada de fruto, como en el caso de la higuera. Solamente hojas y más hojas, pura apariencia. En realidad, alguien así está estéril. No se puede reproducir. Escuchamos la palabra de Dios cada domingo. Alguien que es más entregado, pues hasta el jueves escucha la Biblia, las enseñanzas, lee la palabra y se da cuenta que Dios nos habla, nos damos cuenta que Dios nos habla de manera muy clara y Él espera una respuesta. Acuérdense de lo que leímos al principio en Deuteronomio: si obedeces los mandamientos, si los pones por obra, mira, yo guardo mi pacto y lo que yo prometo te lo voy a cumplir. Vas a multiplicarte por todos lados, vas a ser una bendición y yo te voy a bendecir. Pero no hacerlos produce esterilidad. Oímos pues la palabra de Dios y el Señor nos ha estado hablando estas últimas reuniones dominicales
Por ejemplo, escuchamos el mensaje: perdona al que te ofendió. Ya perdónalo. Perdona al que te ofendió. Y nada, no hay perdón. O pide perdón. Tú ofendiste al otro, yo pedirle perdón. No, hombre. Entonces viene el Señor, mucha espiritualidad, muchas hojas verdes y nada de pedir perdón. Restitución, menos. Oímos el mensaje hace 8 días de restituir al agraviado, ¿sí o no? Yo no sé cuántos de ustedes ya se pusieron manos a la obra. No lo sé. Entonces el Señor espera fruto. Pero viene y nada, seguimos igual de amargados. ¿Cuál restituir? Ni que nada. Yo pedirle perdón, hombre, si él fue el que me hizo o ella fue la que me hizo. Y nada, nada, puras hojas. Oímos la palabra de Dios: ya no difames a tu hermano. Deja de estar haciendo comentarios agresivos en el Facebook. Viene el Señor, espera una respuesta, fruto, nada. Restituye al agraviado, nada. Muchas hojas, pero muy poco fruto. Y de ese poco, alguno muy malo. O en algunos casos, nada de fruto. Miren, yo tengo un naranjo en mi casa. Y cuando lo fui a comprar al vivero, le dije: oye, yo quiero un naranjo, pero con... aquí tengo uno, mira, buenísimo. Y se veía bien bonito, estaba chiquito. Lo planté y a su tiempo empezó a florear. Dije: allá va a dar naranjas. Pues sí dio, pero ¿saben qué? Son de esas naranjas que hay en la plaza de armas aquí en la ciudad, todas agrias. No te las puedes comer, pero se ven bien bonitas colgadas ahí, amarillas, y el árbol se ve bonito y las hojas verdes, pero el fruto es malo, muy malo, y nadie se lo come. Ahora, volvamos a la higuera que Jesús visitó, que la vio bien frondosa, buscó higos, fruto y no lo encontró. Vamos a ver qué sucedió en el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, o sea, así literal, se dirigió a la higuera, pero se entiende que metafóricamente le estaba diciendo a todos los israelitas que lo estaban viendo. Fíjate lo que le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Suena duro, ¿no? Que nadie coma fruto de ti, le dice a la higuera. Bueno, esto lo toman los ateos. Una vez leía un ateo que decía: ¡ay! El Jesús destructivo secando una higuera. Si fuera Dios, ¿por qué hizo eso? Es que ellos no entienden lo metafórico del asunto, ¿no? Además, él como dueño puede hacer lo que quiere, ¿sí o no? Ok, pero seguimos con la lección espiritual. Esta higuera, escuchen bien, no fue maldecida por Jesús por su falta de fruto en sí, no, porque no era tiempo de higos. Había otras higueras alrededor de esa higuera, pero todas las que estaban allí no tenían ni hojas ni tenían higos, porque no era tiempo de higos. No, esta higuera fue maldecida por Jesús por una razón que detrás de esa razón había una motivación netamente espiritual. Esta higuera fue maldecida porque solo mostraba una apariencia, muchas hojas. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios y conocieron que estaban desnudos y les empezó a dar vergüenza? Adán fue y cortó hojas ¿de qué? De higuera. O sea, no agarró los higos. Las hojas de la higuera ahí reproducen, simbolizan o representan las acciones que uno hace, las iniciativas de uno que uno hace sin tomar en cuenta la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, y se cubrieron con hojas de higuera. Qué curiosa relación, ¿no? ¿Por qué tenía que ser una higuera que Jesús puso como símbolo de Israel y también de nosotros?
Entonces, la higuera fue maldecida por Jesús por la apariencia que daba de tener muchas hojas, cuando no era tiempo ni siquiera de dar hojas, era pura apariencia, no había fruto. Ahora, la historia no termina ahí. Vamos a ver lo que sucede al día siguiente. Vamos a Marcos 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, ni 24 horas, y pasaron y la higuera toda seca. Y les llamó la atención, era obvio, ¿no? Wow, entonces miren la reacción de uno de sus discípulos, versículo 21. Entonces Pedro, acordándose de lo que había sucedido el día anterior, le dijo: Maestro, mira, como si Jesús no supiera, ¿verdad? Yo me imagino así como diciendo Jesús: más bien mira tú lo que quiero enseñarles y mostrarles, su esterilidad, su improductividad que tienen en sus vidas. Y le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaban sorprendidos. Pero en el versículo 22 Jesús le responde con una afirmación que, la verdad, cuando no lo tomamos en el contexto de todo el pasaje, pues le damos cierta interpretación, pero cuando la interpretamos en el contexto del pasaje, pues como que la respuesta de Jesús no tiene nada que ver por lo que le contesta a Pedro. Vamos a leer. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. A ver, no entiendo. A ver, ¿qué es la higuera? No tiene higos, puras hojas. La maldices, nadie coma fruto de ti. Y luego de pronto yo le, como diciendo Pedro, ¿no? Yo le digo a Jesús: mira cómo está la higuera. Señor, aquí está, ¿cómo está el asunto? Ten fe en Dios. Como que qué relación, ¿no? Bueno, ¿por qué le dijo ten fe en Dios? En primer lugar, porque el Israel de ese tiempo, su fe se había diluido. Ellos por siglos estaban esperando al Mesías, lo tuvieron enfrente y lo despreciaron, no le creyeron, no tenían fe, no tenían fruto, no eran fieles a la palabra de Dios. Se habían vuelto tan religiosos, le daban más importancia a la apariencia externa, a lo bonito de afuera, a la apariencia. Y llega Jesús y le dice: no, el corazón. Del corazón, de dentro del hombre, salen las maldades, las blasfemias, los homicidios, y ellos cuidando los utensilios de fuera, lo de fuera, la apariencia. Entonces Jesús le contesta de una manera aparentemente desconcertante: tened fe en Dios. Y lo que le contesta, lo que sigue a continuación, todavía desconcierta más. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, seguramente se señaló a algún monte allí, le dice a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué este énfasis de Jesús? Porque la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En primer lugar, ellos habían perdido la fe, no agradaban a Dios, por consiguiente no obedecían a Dios. Como consecuencia, la esterilidad en todos los niveles y en todos los sentidos había hecho presa de ellos, del Israel del tiempo de Jesús. Ahora, escúchenme bien, aquí la lección es la siguiente. Jesús les enseña a usar la fe en Dios para vencer obstáculos grandes que se presentan en nuestras vidas. Normalmente se interpretan estos textos como: no, pues cosas, un milagro grande puede estar incluido, sí, claro, pero eso no era el objetivo de Jesús. Jesús se va a algo netamente espiritual, más que a la obtención de las cosas materiales. No, uno de los más grandes obstáculos que la gente tiene cuando se decide a no obedecer a Dios,
cuando no le importa, aunque profese, aunque parezca una higuera toda frondosa y de un color verde impresionante, en realidad lo que al Señor o lo que el Señor estaba enseñándoles es que a mover obstáculos, y uno de los obstáculos más grandes aquí era la falta de perdón. Vivían amargados, resentidos, se miraban como enemigos, siendo que eran del mismo pueblo de Dios, como pasa a veces entre cristianos, desgraciadamente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el contexto lo confirma. Les habla de la fe, de las montañas, que tú puedes moverlas, porque miren lo que les dice en el versículo 25. O sea, es el mismo pasaje de la higuera. Les menciona la fe y luego en el versículo 25 dice: y cuando estéis orando para mover montañas, para obtener las grandes cosas, hay una, como decía el Señor, hay una montaña que es común, que todos los seres humanos tenemos enfrente. Algunos tienen un Himalaya, una montaña gigantesca. Otro es un cerro del 4, un cerro que está aquí, para los que no saben qué es el cerro del 4. Entonces Jesús le contesta en el versículo 25: y cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad. Ahora, ¿qué relación tiene que Jesús haya ido a buscar fruto a una higuera, no lo encuentra, luego la maldice, y luego los discípulos se sorprenden? Ay, maestro, y luego les pone la fe, y que por medio de la fe, si de veras creen en mí, van a obedecerme, si de veras creen en mí, van a hacer grandes cosas. Cuando se les enfrenten las agresiones, cuando venga el enemigo como un río, o venga el ofensor sobre ustedes, o el calumniador, o el difamador, es como una montaña, pero ustedes tengan fe en mí, confíen en mí. Y cuando estén orando por mover eso, perdonen. Miren, yo estaba haciendo así un recordatorio, porque tengo muchos bosquejos, y creo que es de los temas que más he tocado así de manera contundente acerca del perdón. Yo creo que tendré unas 30 predicaciones respecto del perdón, pero en muchos mensajes, no sé si ustedes han notado que sale el perdón, el pedir perdón, el reconciliarse. Es uno de los obstáculos más tremendos que un ser humano pueda enfrentar: la calumnia, la ofensa, la difamación, la agresión. Entonces, el perdonar, escúchenme bien, hermanos, el perdonar se ve aquí como un fruto de los más importantes que el Señor va a venir a buscar en cada uno de nosotros. Y no solo el perdonar, el pedir perdón. Y no solo pedir perdón, el restituir al que hemos agraviado. Sigo leyendo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya lo alcanzaron a relacionar con los frutos de la higuera? Ok, seguimos adelante. Vamos a ver un pasaje en la versión en lenguaje sencillo. Es Mateo 12:33, pero déjeme darle un contexto. Resulta que está Jesús ahí enseñando y se le acercan unos fariseos que eran religiosos, eran aquellos que Jesús muchas veces les reprochó su apariencia, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, estaban llenos de huesos de muerto. Jesús los rechazaba porque era pura apariencia, puro externo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Pero hacían largas oraciones en las esquinas para ser vistos de los hombres. Y o sea, la higuera llena de hojas, pero sin fruto.
Y ellos eran los líderes de Israel, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Entonces un líder no va a poder reproducirse lo que no es. Y habían reproducido un montón de gente que aparentaba nada más, porque ellos veían el ejemplo de ellos. Por eso Jesús les dijo: miren, lo que los fariseos les enseñen, eso háganlo, porque había cosas que sí eran correctas. Dice: lo que ellos les digan, lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Bueno, estos se le acercaron a Jesús. Mateo 12:33. Y Jesús les dice: si el árbol es bueno, el árbol, es obvio que aquí está metaforizando a un árbol con una persona, es obvio. ¿Se acuerdan que el Salmo 1 dice que nosotros los creyentes somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, siempre está verde, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. No así los malos, dice. Entonces noten que Jesús está tomando un árbol, metaforizándolo para aplicarlo a una persona, en este caso a ellos y a todos los que estaban oyendo. Si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. El árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo se conoce un árbol frutal? Por su fruto. Pero ya que lo tienes ahí, te das cuenta si es bueno, un buen fruto o mal fruto. ¿Han comido alguna vez uvas agrias? No dan ganas, ¿verdad que no? Hay un reproche también acerca de la vid que tipificaba Israel, que debiendo producir uvas dulces, dice, eran agrias, amargas, porque desde la raíz estaban mal. Pero luego en el versículo 34 les dice algo súper agresivo, hermanos. Les dice: raza de víboras. A mí me han dicho que yo predico muy fuerte, o que hablo muy fuerte, ¿no? El mensaje del Señor. Yo les digo: a lo mejor, le digo, pero eso sí les aseguro. Una vez le decía a una hermana: eso sí les aseguro, yo jamás les he dicho raza de víboras, porque como que no me queda, como que en boca mía como que no se oye bien, pero en la boca de Jesús sí, porque Él fue sin pecado y Él sí tenía el derecho de reclamarle a su higuera que diera fruto, ¿o no? Yo tengo más árboles frutales, tengo unos buenísimos, tengo unos guayabos que para qué les cuento. Tengo unos mangos que están, pero hasta los tengo ya contaditos, son 135. Y ahí van poniéndose amarillos, están riquísimos. Pero hay otro mango ahí que está bien desabrido y ese así como que y hay un jardinero. Y una vez me dijo: oiga, patrón, dice, pues ese mango mejor le damos cuello y plantamos otra. No, déjalo allí, espérate, déjalo allí. Raza de víboras, eso es algo fuerte. Les hace una pregunta: ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? Mucha apariencia, pero su corazón es malo. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en tu corazón, en tu mente, escribes en el Facebook. Hablas en un video de YouTube de lo que está en tu corazón. Es bien fácil identificar al de corazón malo. Es muy fácil, créanmelo. Ahí lo está diciendo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo pueden ustedes decir cosas buenas si son malos? Versículo 35, mira. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, o sea, dentro de él, o sea, en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Es fácil, es muy fácil darte cuenta cómo está tu corazón.
podemos darnos cuenta. Yo me doy cuenta cómo está mi corazón por lo que hablo, yo mismo. Y de pronto digo, ay, a ver, ¿por qué dije así? ¿O por qué fui agresivo aquí en esto? ¿Por qué con hasta cierto menosprecio? Hay que analizar. Pero nos damos cuenta. No podemos decir como algunos se justifican de una manera ridícula, ¿no? Ay, es que no supe lo que decía. No os hagáis, dice el Señor. Bien que sabíais lo que decíais. Ahora sigo leyendo. Versículo 36. Ve lo que dice. Y yo les digo que en el día del juicio, ¿en el día del qué? Repítanlo fuerte. Oiga, pero yo no creo en el día del juicio. Pues eso no importa si crees o no crees. Ahí nos veremos un día y ya te vas a dar cuenta si fue real o no. Pero en el día del juicio, todos, estás incluido tú y estoy incluido yo, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Versículo 37. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado o inocente o culpable. Palabras de Jesús. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, primo de Jesús, por cierto? Un profeta de Dios, el más grande, según palabras del mismo Jesús, el más grande que ha existido. Él habló muy fuerte también. Él empezó a predicar el arrepentimiento porque pronto aparecería el Mesías. No dijo, va a venir mi primo. No. Él dijo, va a venir el Mesías. Y cuando lo vio, él mismo se inclinó y Jesús le dice, no, bautízame. No, ¿cómo, Señor? O sea, lo reconoció como tal. No le dijo, ay, somos primos, tú y yo somos iguales. No. Bueno, él estaba bautizando como consecuencia de su mensaje de arrepentimiento. Y la gente venía para ser bautizada como señal de su arrepentimiento y los bautizaba. Y de pronto en la fila, que se hacían largas filas, vio un montón de gente. ¿Quiénes creen que eran? Eran los fariseos y los saduceos y otros feos. Y miren lo que sucedió. Mateo 3:7. O sea, acuérdense, los fariseos pura apariencia, ¿no? Puro por fuera. Pero se conmovieron ante el mensaje de Juan. Pero algo vio Juan en ellos, que miren lo que les dijo, versículo 7. Pero al ver, o sea, él estaba bautizando, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, les dijo, camada de víboras. Ay, también estaba muy fuerte el mensaje. Camada de víboras. ¿Quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Entonces yo me imagino la reacción de esta gente pomposa, ¿no? Así, esplendorosa, llena de hojas de higuera, pero sin fruto. Como diciendo, ay, desarrapado. Porque acuérdense que él traía una piel de camello y pues vestía un poco rudimentario, ¿no? Pero su mensaje era poderosísimo. ¿Quién les dijo a ustedes que se pueden escapar del juicio que viene? Vean el versículo 8. Producid frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos, no se formen aquí. Yo me doy cuenta, ustedes son pura apariencia, quieren quedar bien con toda la gente, pero su corazón no es recto. Den frutos de arrepentimiento. Híjole, su mensaje era bien poderoso y bien fuerte y confrontador. Dice el versículo 9, les continúa diciendo, no piensen que pueden alegar, tenemos a Abraham por padre, o sea, somos hijos de Israel, Abraham es nuestro padre, Moisés nuestro libertador, de allí venimos nosotros. No empiecen con esas alegatas, dice, porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea, su mensaje era bien fuerte y confrontador. Es como ahora gente que
Y yo creo que se va a dar allá en la eternidad, en aquel día. Gente que va a decir, no, yo iba a casa de oración. ¿Y a poco crees que nada más por ir a casa de oración ya tienes la entrada? Yo me imagino a Pedro ahí con las llaves, ya ven que lo ponen así, ¿no? Así como, no, ¿cuál? No, tú eres como los fariseos, puras hojas acá. Y luego tú cállate, tú lo negaste. Y empezando a justificarte ahí delante del Señor. Señor, el pastor Chuyo Olivares era mi amigo. Yo tomaba café con él. Además, una vez me invitó a la playa. Él y yo éramos súper amigos. ¿Y a poco crees que eso te va a dar la entrada al cielo? Eso es lo que le están diciendo. Somos hijos de Abraham, es nuestro Padre. Fíjate el versículo 10 lo que dice. El hacha. Todos conocen un hacha, ¿no? Yo tengo una, porque ahí donde vivo hay leña. Entonces cortamos leña. Y le digo al jardinero, oye, tenla bien filosa. Y la tiene bien filosa. Y cada golpe hace unas incisiones en los troncos. A veces recolectamos en el bosque troncos gruesos y o sea, un hacha. Un hacha es un utensilio, una herramienta poderosa para cortar. Y fíjate lo que dice Juan: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ahora, ¿los árboles aquí son árboles literales o son personas? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué son? ¿Árboles literales o personas? Muy bien, muy bien. Buenos discípulos. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Saben para qué corto leña? Para hacer asados, para hacer fogatas. Al que entiende, el que entiende, que entienda. ¿A qué se refiere y arrojado al fuego? Ahora, Jesús nunca dijo que seguirlo a Él sería fácil, nunca dijo. Una vez se le acercó se entiende que era un joven. Le dijo, Señor, te seguiré. Estaba bien emocionado, ¿no? Así de esos que reaccionan así, muy emocionado. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Entonces Jesús se detiene y le dice, oye, está bien, pero ¿has visto que las aves tienen nidos? Pues obvio, todo el mundo sabemos que las aves hacen nidos, ¿no? Dice, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas donde pasar la noche. Yo, dijo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir? Si me vas a seguir, vas a pisar detrás de donde yo pise. Y a veces el camino no va a ser nada fácil, va a estar cubierto de espinas, cubierto de clavos, no va a ser un camino fácil. ¿Quieres seguirme? Bueno, deja. Otro le dijo, deja ir a enterrar a mi padre mejor. Mejor me voy acá. Oh, no, hermanos. Jesús no engañó a nadie, Él nunca le prometió a nadie que seguirlo sería fácil. Ahora, si a ti te predicaron que si seguías a Jesús todo iba a ser color de rosa y etcétera, te engañaron. Te mintieron. El asunto con esto es que pronto te diste cuenta de que no era como te habían dicho. ¿A cuánto les pasó eso? Porque de pronto tú, así bien buena onda, querías abrazar a todo el mundo, ya soy cristiana. Y llegaste con tu familia, ya soy cristiana, hija de Dios, entrega tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Cristo? Eres una loca. Y empezaste a caminar el camino de la cruz. Jesús no engañó a nadie. Miren lo que dijo en Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. O sea, todos conocemos una puerta.
Está haciendo una metáfora. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, hasta un elefante cabe, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. O sea, son los que dicen, no, pues soy cristiano, pero oye, pero pues tienes que dar fruto para el Señor, tienes que tener un cambio, o sí, que has nacido de nuevo. No, pero así soy yo. Oye, el mismo oye, te conozco hace 15 años, estás con sus amarguras. Eres bien quejumbroso, bien amarillista, bien exagerado. Tienes un carácter horrible, maltratas a tu esposa, le hablas bien feo. En la calle te andas peleando con todo mundo, haces tranzas, te pasas los saltos. No inventes. Ese es el camino ancho. Pero estoy verde, lleno de hojas. O sea, apariencia, así a lo lejos se ve, todo el mundo se ve guapo, como dicen, ¿no? Cuando salió las televisoras esas de alta definición y HD y luego 4K, yo me acuerdo que en un noticiero entrevistaron a una artista y oye, no, pues ya la tecnología, no, a mí no me gusta, fíjense la frivolidad. A mí no me gusta esa tecnología. No, pero se ve impresionante. No, es que cuando me hacen las tomas se me ven mis defectos del rostro. Qué banalidad, Entonces, no, prefiero las antigüitas de lejitos y me veo bien bonita. Porque las 4K se me ven la cicatriz, el hoyo aquí, la cacariza por acá, la verruga por acá. Pues saben que el Señor tiene vista 10K, pero súper definida. Sigue diciendo en el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Ahí está, hermanos. Angosto el camino, no es fácil. A mí me gusta el campo, me gusta andar en los cerros. Y he tenido algunas experiencias así de que voy brincando un cerro y de pronto hay un pasadizo ahí donde, ay Dios, ¿verdad? Y nada más hay una piedrita allí o algo que vas así. O sea, no soy escalador tampoco, me gusta andar allí. Nos gusta 2, 3 aquí, a veces nos vamos al cerro. Y va uno así, o sea, no es nada fácil y está el peligro allí. O sea, Jesús está diciendo, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Sigue en su discurso, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, o sea, de los que tienen apariencia de piedad. ¿Cuántas veces, miren, de 20 años para acá, Dios me impulsó, me habló de que les dijera, al menos a la congregación que pastoreamos, que iba a venir una ola de falsos maestros. Cuando yo empecé a dar esas enseñanzas hace 20 años, muchos dijeron, ay, ya chole con los falsos profetas. Pues muchos de esos ya se los tragaron los falsos profetas, ya los engañaron porque menospreciaron el mensaje. Cuando Jesús dijo claramente, guárdense, cuídense de los falsos, de los que tienen apariencia, pero los van a arrastrar. De donde yo los saqué, los van a volver a arrastrar. Y así hoy está plagado el cristianismo de este tipo de gente, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, o sea, apariencia. En Apocalipsis dice que vi un cordero. ¿Cuál es la imagen de un cordero? Pues un borreguito así, ¿verdad? Bonito, que tipifica a Jesús, inocente. Dice, pero ese cordero hablaba como dragón, tenía una apariencia. El dragón es símbolo de Satanás. O sea, parecía una oveja, pero era un dragón. Apariencia. Dice, cuídense porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, noten, por dentro, en el interior, no hay fruto de Dios. Son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son frutos? Por cómo son en realidad.
no como aparentan, sino como son. O sea, parecen corderos, pero hablan como dragones. Y de esos hay un montón, hermanos. Y Jesús nos prendió la luz para cuidarnos de este tipo de gente. Y lo peor, que no seamos uno de ellos. Por sus frutos los conoceréis. Y luego hace preguntas muy obvias, cuyas respuestas son obvias. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Y todos los que oían, no, pues no. ¿O higos de los abrojos? No, pues tampoco. 17. Así, como no se recogen higos de los abrojos, así, todo buen árbol que da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow. Hay una historia ahí en la Biblia que vamos a leer una parte, pero déjenme ponerlos en contexto. Es una historia donde está involucrado el rey David. Bueno, él Dios lo escogió en lugar de Saúl, porque Saúl era un hombre que, aunque Dios asintió a que fuera rey, era un rey que no le interesaban obedecer a Dios, mucho menos influir en la gente para que siguiera a Dios. Era un rey desobediente, quería matar a David, a cada rato 2-3 veces lo quiso ensartar en la pared con sus lanzas. Era asesino, era mentiroso, era desobediente. Obviamente sus frutos eran malos. Entonces Dios lo quitó y puso a David. En el tiempo de Saúl, los filisteos habían capturado el arca de la alianza, el arca del pacto. El arca del pacto era la que habían hecho Moisés en el desierto, y esa arca contenía maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció cuando reivindicó su liderazgo. Bueno, esa arca, que era cubierta toda de oro, representaba, subrayo, la presencia de Dios. Esto es bien importante. O sea, tener el arca en medio de Israel era tener a Dios en medio del pueblo. Entonces llegan los filisteos, hacen una guerra, capturan el arca, se la llevan. Y Saúl dice: ¿para qué la queremos? Vamos a seguir haciendo sacrificios, vamos a seguir haciendo nuestras reuniones, al Señor toda la gloria y no sé qué, pero ¿para qué queremos el arca? Bueno, finalmente Dios quita a Saúl, llega David. Lo primero que hace David, ¿qué creen que es? Recuperar el arca de la alianza. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque él amaba la presencia de Dios. Y fue sobre lo primero que se fue y la recuperó. Entonces, cuando la recuperan los soldados de David, un hombre llamado Obed-Edom ofrece su casa para guardarla allí. Yo quiero tener la presencia de Dios. Y miren lo que sucede. Segunda de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo, fíjense lo que le dijeron: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Dijo: no solamente la bendición es para uno solo, yo quiero la bendición para todos. Aparte de ser un rey piadoso, era muy generoso, y él quería hacer las cosas bien para que la presencia de Dios se manifestara. Es más, cuando llevaban el arca, dice que la llevaban en un carro tirado por bueyes, y tropezaron los bueyes y el arca se caía,
y un hombre llamado Usa quiso detener el arca y cayó fulminado y murió, y todos se desconcertaron. Y David va con Dios y le dice: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque esa no es la manera en que yo dije que el arca se trasladara. Tiene que ser cargada en los hombros de los levitas. Ay, Señor, perdónanos. Lo cual nos enseña que no podemos hacer la obra como nos dé nuestra gana. No es así. Tenemos que hacer las cosas de Dios, la obra de Dios, con las instrucciones de Dios, en el orden de Dios. Miren, nosotros tenemos un concepto de la presencia de Dios. Bueno, yo hablo por mí, los demás yo sé que también, los pastores de aquí de Casa de Oración, pero yo tengo un respeto a la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Moisés le dijo a Dios cuando lo encomendó para que sacara a Israel de Egipto: voy, voy, Señor, pero si tu presencia no va conmigo, no voy ni me meto. Mi presencia irá contigo. Entonces sí voy, a ver quién se me pone enfrente. A través de los años hemos guardado el respeto a Dios, el tiempo de Dios. Miren, la alabanza, como la de hace unos minutos atrás, es dedicada a Dios, ¿sí o no? Es un tiempo dedicado a Dios, no es para nosotros. Por eso, como les he comentado en algunas ocasiones, que una vez en ese pasillo allí, una señora me encuentra y había terminado las reuniones y andaba yo por ahí. Mi oficina antes estaba allá. Y me dice: ay, pastor, hoy no me gustó la alabanza. Y le dijo: ay, hermana, qué bueno, porque no era para usted, era para Dios. Hace 8 días yo les mencionaba a ustedes acerca del tema de restituir, ¿verdad? De que a veces ofendemos. Y yo mencioné que a veces algunos de ustedes se ofenden porque llegan 5 minutos antes de empezar la reunión, ya va a empezar la alabanza a Dios. Es para Dios. Y llegan con su urgencia de que se ore, que se les aconseje. Y pastor, necesito hablar con usted. Yo siempre les digo: mire, ahorita ya vamos a empezar, pero al final lo espero y hablamos. No, hombre, se dan la ofendida de su vida. No, es un soberbio, es un pedante, no me hizo caso. Ay, hermanos, es que si no entendían, ahora espero que entiendan. Es que respetamos la presencia de Dios. Y peor, si usted se acerca a mitad de la adoración y estamos adorando a Dios, y usted: ay, hermano, por favor, quiero hablar con... Y yo le digo, o cualquier pastor le dice: ¿sabes qué? Espérate al final, deja que Dios te ministre, adora al Señor. No, es que ya. No, espérese, hermano, al final, o hermano, por favor, sea entendido. Y no salga con esas cosas de que: ay, me ofendió. Ay, todos un montón de soberbios. No cuidan a las ovejas. Yo tenía una necesidad, pero la presencia de Dios es más importante que tu necesidad. Espero que lo entiendas. Y si hay orden en este lugar, es por respeto a la presencia de Dios. Por eso yo he estado en lugares donde está el predicador y los chiquillos corriendo por todos lados, y el pastor: ay, niño, ay, agárrelo, hermana. No, pues prepara, maestros, pastor. Respeta la presencia de Dios. Miren, si ahorita entrara el presidente de México y lo vieran caminar por allí, yo les aseguro que más de ustedes que están así entre que sentados y acostados se sentarían y dicen: oh, mira el presidente. Oh, y más de algunos se pararía y dice: el presidente. Y luego se voltea y: buenos días. ¿Y ustedes qué? Buenos días. Hermanos, levanta tus manos al Señor. Ay, hermanos, no sean saúles. Amen la presencia de Dios, respeten la presencia de Dios. Miren, esa onda de que los músicos tocan y se salen allá afuera es de lo más ofensivo que un músico pueda hacer. Por eso hay más disciplina, ¿verdad? Mira, ahí están sentaditos. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero algunos ya andan diciendo: ay, qué duro es. Hay mucha disciplina. Si no te gusta,
Aquí no hay, aquí amamos a Dios. No estoy enojado, estoy en el... Pero agarren la onda. Dios no quiere ese tipo de gente como Saúl. O sea, yo ya toco como y ya me voy porque... ¿Y la palabra de Dios qué? ¿Y qué me dicen cuando se están durmiendo algunos? Miren, yo lo que hago los sábados, procuro dormir más temprano. Y tengo un montón de cosas que hacer. Es que la presencia de Dios, hermanos. Y hay muchas cosas que ofenden a Dios, que hacemos. Bueno, vamos a la historia, porque se me está yendo el tiempo. Entonces David, estoy en el versículo 12, fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David para compartir la presencia. Y mira en versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Dios. Era para Dios. La alegría desbordaba. Y estaba David vestido con un efod de lino. Se quitó sus vestiduras de rey y se hizo como cualquiera. Vestido de lino era algo sencillo, pero adecuado. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cuántos? Todos se alegraron. La presencia de Dios había regresado a Israel. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. No estaba participando. No le interesaba el arca de Dios como a su padre. Estaba de lejos mirando desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Le menospreció en su corazón. Bueno, menospreciar en el hebreo tiene la idea de considerar, o la idea es esta, ahí aparece en su pantalla, síganme en la lectura. Menospreciar es considerar algo o a alguien como nada. Fíjate, no es nada este rey. El arca no es nada. Ay, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto cantante? ¿Para qué tanto? Ay, no, ya a la palabra. Cálmate, Mical. Si no te interesa la presencia de Dios, a nosotros sí. Y le damos su lugar, no solo en la alabanza y en la adoración. Todos los cantos están dirigidos a Él, ¿sí o no? Y luego Él nos ministra a través de la palabra. Así se complementa. Así es como funciona. Restarle valor e importancia a algo o a alguien. Yo no sé qué tan importante para ustedes sea la puntualidad, pero yo creo que en el caso de los cristianos debería de ser algo distintivo, la puntualidad. Yo ahora quiero decir algo a favor del grupo de alabanza, ¿no? O sea, reconociéndoles, pero ahora llegan hasta primero que yo. Yo soy de los primeros que llega aquí a la congregación. Y hoy no fue la excepción. Yo llegué como 7:20 por ahí y ya estaban aquí. Órale. Pues yo me levanté antes de las 6 y ellos a qué hora se levantaron. Los felicito. Se ve que como que algo está haciendo Dios en sus corazones. Como que la conciencia de la responsabilidad de estar ministrando al Rey de Reyes, como que, y algo está haciendo Dios en sus vidas. Yo lo sé, no tienen que decirme nada. Yo lo sé, porque así pasa. Cuando le damos importancia a algo, pero cuando no le damos importancia a las cosas de Dios o a alguien y lo menospreciamos, como Mical a David, ahí está el peligro. Ahora, sigo con la definición de menospreciar. Tiene la idea de desfavorecer a alguien, de burlarse, de tener a menos,
de mirar de lado, así como deshonrar. Todo tiene que ver con lo que hacemos, decimos, pensamos. Ridiculizar, desairar, ultrajar, maltratar, ofender, insultar, humillar, lastimar. La Biblia a esto le llama pecado. Y es tan grave que miren lo que le sucedió a Mical, versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, a su esposa. Y saliendo Mical a recibir al rey, a David dijo, el tono es sarcástico: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Cómo le estaba diciendo a su esposo? Un cualquiera. ¿Cómo le estaba diciendo al rey de Israel que había honrado a Dios? Es un cualquiera. Hay gente que tiene el valor de decírtelo cara a cara. A mí me lo han dicho. ¿Y usted qué? Usted es un pastorcillo. Así. Mire, yo, créamelo, nunca no está en mi mente y mucho menos en mi corazón esas ovejillas. No, Dios me libre. No. Por esas ovejas, o sea, ustedes, el Hijo de Dios dio su vida, derramó su sangre por ustedes. ¿Cómo un pastor se atrevería a decir esas ovejillas? No, pues muchas ovejas dicen, eso es pastorcillo, eso es pastorcillo. Tenga mucho cuidado, hermano, de verdad, en serio. ¿Por qué? Mira el desenlace. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, no era para ti, Mical, ni para nadie. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, que no le importaba el arca, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, le dice, danzaré delante de Jehová. Nadie puede reprimirme. Si me critican, no me interesa. Y hay un montón de Micales nomás a ver qué horrible es eso. Y luego le dicen al 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, menospreciado, dice otra versión, a tus ojos. Pero no me interesa, porque seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. También las menospreció. Dice el 23, y Mical, aquí está el punto, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esterilidad. Bueno, el espíritu de Mical ha invadido, hermanos, a miles de cristianos alrededor del mundo. Cristianos que, como Mical, se burlan de otros, que tienen en menos a otros por no creer las doctrinas que ellos creen, los menosprecian, les llaman herejes, ignorantes. Cristianos que miran de lado a otros, cristianos que se la pasan deshonrando a otros en las redes sociales, en Facebook, YouTube, ridiculizan a gente, YouTube, hacen comentarios bien agresivos, maltratan con sus palabras, ofenden, insultan, humillan y lastiman a otros con sus comentarios en Facebook. Las consecuencias de sus obras y de su proceder es esterilidad. Y yo lo he analizado no de ahorita, ya de años. Yo veo gente y a veces platicamos los pastores. Oye, ¿qué con fulano de tal? No, pues, oye, ¿cuánto hace que llegó aquí? Que pues, ¿dónde anda? ¿Quién sabe? Ah, pero ¿cómo nos tira? Ah, pero ¿cómo nos calumnia? Ah, pero ¿cómo? Oye, ¿qué le hicimos? No, pues nada, la verdad en el caso de él, pues no, pero, bueno, pero acuérdate cómo sus mismos hijos nos comentaban, mis papás son bien mala onda, yo siento bien feo porque ustedes son nuestros pastores y cuando nos sentamos a comer siempre están hablando de los pastores. Híjole, entonces los vemos
¿25 años? ¿O están hablando de otro, calumniando, blasfemando, mintiendo, ultrajando, difamando? Y uno los ve, 25 años, nunca se reprodujeron, siempre batallando con los trabajos, no ganaron gente para Cristo. En su servicio al Señor era todo, llegaban tarde y les tuvieron que decir: no, pues sabes que no puedes así, tienes que llegar temprano. O sea, pura esterilidad. Pero sí conocen la Biblia, muchas hojas de higos. Hermanos, no. Me voy hacia el final de la enseñanza. Hay un pasaje que es maravilloso. Yo le doy gracias a Dios y a Jesús, de verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque en este pasaje que vamos a leer, ya para terminar, ahí Jesús muestra su paciencia y su gran corazón que tiene. Él es el Dios de la paciencia. Su gran bondad para darnos una oportunidad más para corregir nuestra conducta y empezar a dar buenos frutos. Una oportunidad más. En algunos quizás sea tu última oportunidad. De ahí el tema. Tu última oportunidad. No lo sé, solamente Él lo sabe. Pero vamos a leer esta historia maravillosa. No había otra manera de cerrar más que con esto. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, o sea, a Jesús, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, algo horroroso. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta, pues no. Versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente que ellos. O aquellos 18, dice Jesús, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, una torre que se desplomó y aplastó a 18 personas. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Qué forma tan horrible de morir, ¿no? Que se te caiga un edificio, una torre encima, ha de ser horrible. Y les pregunta: ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Suena fuerte, pero luego viene lo tierno de Jesús. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Ahora Él pone una parábola que es un ejemplo imaginario para ilustrar una verdad, ¿sí? Pero es algo cotidiano que todos pueden ver. Y les hace una parábola, un ejemplo, para ilustrar algo espiritual. Les dice: tenía un hombre una higuera. ¿Una qué? Una higuera. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué dijo una higuera? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Tenía viñedos y tenía una higuera. Es bonita figura, ¿no? Imagínense cómo se veía el campo. Hace unos días estábamos en Querétaro y fuimos a ver los viñedos. Qué hermoso se ve, la verdad. O sea, es wow. Y vino a buscar fruto en ella, en la higuera, y no lo halló. Y dijo al viñador. Ahora, aquí fíjate, este hombre se refiere a Dios el Padre. El viñador es el agricultor y tipifica a Jesús, representa a Jesús. Y el viñador le dijo al dueño de la viña, o mejor dicho, el dueño de la viña le dice al viñador, que representa a Cristo: he aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y miren el corazón de Jesús. Entonces respondiendo le dijo: Señor,
déjala todavía este año. Señor, yo sé que ya tiene años ahí plantada y no da fruto, puras hojas y no da fruto. Córtala, Señor, mira, déjala un año, dale una oportunidad más. Y en algunos es la última. En algunos es la última. Yo no sé, a lo mejor es mi última oportunidad, pero a lo mejor es la tuya. O cambias, o te decides a obedecer, o ya de plano es tu última oportunidad. Y Jesús generosamente dice: un año es considerable, 365 días, déjala este año. Y mira, aquí esto me hace, enternece mi corazón al sentir el corazón de Jesús, lo que le está diciendo: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjame mover la tierra, Señor, déjame podarla, déjame limpiarla, y si una plaga, déjame tratar con él, déjame tratar con ella. Entiéndase, árbol, personas, cristianos, déjame quitarles esa rama que no da fruto, pero para que no se corra todo y lo voy a poder. Déjala un año, Señor, yo prepare la tierra alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Yo creo que, hermanos, es muy serio. Estos últimos mensajes, hermanos, no los tomen así nada más, de que entran y salen. No, es tiempo de reaccionar, es tiempo de ponerte, ahora sí que perdónalo, ya lo restituye, obedece, porque si no te vas a quedar estéril. Y a lo mejor ya eres estéril, o sea, no hay nada, no se ve nada, aunque estás frondoso y verde con hojas, pero no hay fruto, no hay paz, no hay gozo, entusiasmo de servir al Señor, de seguirlo, de enfrentar con valor y fe las adversidades de la vida, al enemigo, y de que ves cómo se burlan de Dios y tú, a mí qué hay, se van a ir al infierno todos. Cuidado, porque a lo mejor tú estás yendo derechito allí, porque no tienes fruto y te va a cortar. Ya, hermanos, ya. Algunos necesitan un arrepentimiento, pero contundente. Tenemos que ir, poner manos a la obra, corregir nuestras acciones, ponernos a cuenta con los demás, porque quizás sea la última oportunidad que Dios nos da. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu bondad y tu paciencia, porque sin duda que muchos de nosotros estamos aquí, sí, junto a otros árboles frutales, otras higueras, otras viñas, y entre todos pues no se nota quizás. Tal vez nada más hay una apariencia, eso solamente tú lo sabes, porque finalmente tú eres el que viene a buscar fruto en cada uno de nosotros. Pero gracias, Jesús, por tu corazón de darnos una oportunidad más. En algunos es una oportunidad, puede venir otra, porque han estado esforzándose, caminando, sí. Otros quizás sea su última. Señor, esta es nuestra oración también, como pastores de esta congregación, que agradecemos tu paciencia, Señor. Un tiempito más, Señor, un tiempito más, para que den fruto. Nosotros seguiremos trabajando, formándolos, haciendo discípulos, enseñándoles la palabra tuya. Y vamos a prepararle la tierra, a romper la tierra alrededor. Vamos a quitar las plagas, las cosas que no dejan crecer para que den buen fruto. Vamos a abonar la tierra un tiempito más, Señor, porque aquí tu palabra dice que tú eres así, Jesús.
Y si después de ese tiempo que tú consideras cuando termina, da fruto, qué bien. Y si no, Señor, ya tú siempre tomas la última palabra. Pero no queremos que ninguno de aquí, Señor, sea cortado. No queremos que ninguno de los aquí presentes o de los que escuchen este mensaje sea cortado. Eso sería trágico. Eso sería muy lamentable. Pero es que son estériles. No dan fruto. Pero tu paciencia, Señor, tu longanimidad ha sido grande para con tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes, irresponsables. Pero hoy este día, abrazamos tu palabra, Señor, y la queremos llevar adelante, obedeciéndote a ti, Señor. Porque haciéndolo te honramos, te reconocemos como nuestro Señor. Y la consecuencia es fructificación, bendición, prosperidad, crecimiento, felicidad en medio de la tormenta, paz, bondad, mansedumbre y todos los frutos que tú esperas de un hijo tuyo, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús.